Vamos a hablar con el senador Lisandro Enrico, senador por el Departamento General López, a quien tenemos en línea varios temas para charlar. Este es uno de ellos. ¿Cómo le va, senador? Paula Neto, Rodrigo Villarreal, Juan Citroni, los saludamos en ATP. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, para arrancar justo estábamos hablando de este tema. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que está pasando respecto a la supuesta liberación de presos o la concesión de el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco del COVID-19 y qué pasa en la provincia de Santa Fe? ¿Qué es lo que está viendo usted? En el marco general, decirte que hay una deliberada intencionalidad política dentro de la justicia para empezar a plantear estos temas de manera innecesaria. El sistema penitenciario santafesino está en condiciones de mantener a la población carcelaria con control, y en el caso de que exista, puede pasar que haya un interno, un preso que tenga COVID-19 positivo o más de uno. Los centros penitenciarios están en condiciones de hacer el aislamiento, de hacer la protección, la separación. Todos están equipados con lugares de aislamiento, cada cárcel. En esto el doctor Héctor Acuña trabajó estos últimos días en hacer eso, pero claramente lo que hay acá es una avivada de parte de algunos organismos de derechos humanos para pedir libertades que no corresponden, que está siendo respaldada por algunos sectores de la justicia, que como ya se planteó en Buenos Aires, también aquí en Santa Fe, y evidentemente esto está pudiendo, primeramente, generar una situación que no corresponde, y en segundo lugar, también en algunos casos se han dado situaciones de incumplimiento de la ley que establece la consulta a la víctima antes de dar una libertad. Entonces, este es el problema que yo estoy visualizando que está pasando con la justicia, con algún sector de la justicia y la libertad de presos. Usted dijo al principio, o escuché mal, intencionalidad política también de algunos sectores. Absolutamente. Hay una intencionalidad política dentro de la justicia, una intencionalidad política de dar libertades cuando no corresponden. Hay una tendencia a decir, pídannos las libertades, generen los recursos, sea por habeas corpus y demás, para que a un juez tome, como quedó plasmado en el caso del juez Violini en Buenos Aires, y como quedó también plasmado aquí en la Cámara de Apelaciones Penal de la Tercera Circunscripción de la provincia de Santa Fe, donde un juez de Cámara dio la libertad cuando el médico que hizo la pericia, y el médico forense, dijo no corresponde que esta persona esté en libertad porque tiene un problema de salud que lo puede, como tantos otros presos, lo puede atravesar en su estado de privación de libertad. Fue generado ese caso para que tenga un pronunciamiento judicial, y a partir de ahí otros lo piden. Entonces digo, un complot entre los defensores provinciales para generar libertades a personas que son evidentemente delincuentes por robo, por delitos graves, por narcotráfico, por abusos sexuales, agresiones sexuales. Evidentemente acá lo que falta es un criterio claro de parte de la justicia, es decir, no se permiten los casos de libertad. Y si hay un caso puntual, es el propio servicio penitenciario que lo está haciendo, y me consta porque lo venimos hablando con el doctor Héctor Acuña, está preparado para atender un caso positivo o más de un caso positivo dentro de un sistema penitenciario. Y si hiciese falta una internación médica, es solamente para el caso de que haya necesidad de tener un terapia intensiva o necesidad mecánica para respirar. En todos los casos que se están dando hasta ahora, ninguno de esos casos reviste esta consideración. Senador Enrico, ¿cómo le va? Villarreal, Rodrigo Villarreal lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, Rodrigo. Bien. Le voy a pasar, digamos, unos datos que después lo vamos a reflejar con mis compañeros. De la cantidad de egresados del sistema penitenciario, 170 libertades condicionales o asistidas desde el 20 de marzo, 50 por vencimiento de pena, 51 por prisión domiciliaria, ahí quiero hacer un asterisco luego, 150 por cese de pena o superar plazos de prisión preventiva. En total son 421 egresados, por así determinarlo, digamos, egresados del sistema penitenciario, que es el concepto que se maneja. Repito, el corte es 20 de marzo, el inicio de la cuarentena, 30 de abril, son los datos oficiales. Y también
dentro de ese asterisco que yo quería hablar, quiero meterlo directamente en las prisiones domiciliarias. De esos 51 casos, digamos, de prisiones domiciliarias, tiene 4 causas de delitos sexuales, o sea, 4 personas que cometieron delitos sexuales que dependen de la justicia ordinaria. 14 por la ley de drogas 23737, que es justicia federal la que actúa. Recién detectábamos que la mayoría de los casos se dan con el juez Vera Barros, exclusivamente Vera Barros, sobre todo en Rosario. 6 homicidios, eso es justicia ordinaria, 1 por corrupción de menores, 1 por privación ilegítima de libertad, que es un caso emblemático que lo vamos a reflejar en un rato, una persona que toma de rehén a su hija y se quiere tirar de un 10º piso, pidiendo que esté la expareja, porque quería hablar con la expareja. A ver, ¿se entiende lo que voy? O sea, tomó a su hija de 3 años como rehén, bueno, todos esos están dentro de los 51 pedidos por COVID, que son habeas corpus. ¿Qué opina de esto? Mira, justamente son los casos que no corresponden. Justamente el único motivo por el cual puede salir una persona es por el cese de la pena, por el cumplimiento de la pena, o en el caso de que se haya vencido el plazo de la prisión preventiva, si el fiscal y el juez no resolvieron la situación, que deberían haberlo hecho, porque no hay tampoco, no se puede vencer o prescribir un caso a los fiscales y jueces, pero estos casos que vos planteás son el cambio de modalidad de pena, lo pasan de la cárcel a la casa, y eso es lo que no corresponde, porque en todos los casos puntuales, esas personas tienen que estar aisladas, si correspondiera, dentro de los penales, pero no en su domicilio. Por eso estoy planteando que es una avivada de los defensores y de algún organismo de derechos humanos que piensan realmente en los derechos humanos de los delincuentes, pero nunca en los derechos humanos de los millones de ciudadanos comunes que padecen a los delincuentes, para generar esta especie de promoción de libertades que se generan en todo el país. Que la gente lo empezó a parar y que algunos políticos estamos tratando de decir a la justicia, mire, ustedes están incumpliendo. El caso de Buenos Aires es gravísimo, lo que hizo el juez Fiolini, los 3 pedidos de juicio político que se están impulsando desde Capital Federal, y lo mismo que está pasando aquí también en Santa Fe. Es gravísimo lo que está pasando sobre todo en el foro federal, donde las libertades son, desde hace tiempo, mucho más, y son casi todos los casos de la justicia federal, todos por narcotráfico. Hay 2 casos exclusivamente en su territorio, que es Venado Tuerto. ¿Está al tanto de eso? Sí, estoy al tanto, y hay... separo los federales por un lado. Federal, hablo federal, Me concentro en los provinciales. Sí. Pero acá tiene que intervenir el procurador de la Corte y también la Corte Suprema de Justicia. A ver, no se puede dar libertad a una persona. Acá hay un caso puntual donde un preso patrocinado por el doctor Juan Lewis pide una libertad, tener prisión domiciliaria, persona con gruesos antecedentes, gruesísimos antecedentes por delitos violentos, un consumado delincuente, Peney de apellido, pide la prisión domiciliaria. En primera instancia el fiscal se opone, el juez también se opone, no le otorgan la prisión domiciliaria, le hacen un estudio médico, el médico forense, el doctor Mancini entiende que no corresponde por su problema, tiene un problema en la tráquea, no corresponde que esté en su casa. Por eso puede estar cumpliendo la pena en el establecimiento penitenciario, y un juez de Cámara, doctor Orso, toma el caso, contradice el informe médico y le otorga la prisión domiciliaria bajo fianza de 100.000 pesos. El abogado del delincuente, no solamente con la libertad, pide que esa fianza de 100.000 sea reducida y finalmente le otorga una fianza de 10.000 pesos. Irrisoria. Que no entendemos cómo una persona sin recursos hace para contratar a un abogado de prestigio como es Lewis. Entonces, por eso digo, conociendo... Que fue ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe. Sí, por supuesto. Conociendo cómo son las cosas, tengo las fundadas sospechas de que están preparando algunos casos, testigos judiciales, para permitir que se genere un antecedente de libertad, o sea, generar casos. Esto hay que pararlo. Yo el día miércoles voy a atender al doctor Jorge Barraguirre, que es quien tiene que entender
y obviamente bajo el aparecimiento inicial de pedir un tribunal de enjuiciamiento a los jueces que en este caso puntual no consultaron con la víctima. Que hay una obligación que tienen por el Código Procesal Penal, antes de dar una libertad tienen que escuchar a la víctima de este delincuente o de otros delincuentes. Senador, buenas tardes. Me quiero detener en las personas que estaban privadas de la libertad precisamente y que fueron beneficiadas con esta prisión domiciliaria. Hay 4 puntualmente en la provincia de Santa Fe. Mi pregunta es la siguiente: ¿no amerita una revisión de la normativa vigente? Por ejemplo, me pregunto, en hacer vinculante para el juez la determinación de los médicos psiquiatras y psicólogos que estén evaluando cada uno de los casos. Sí, la prisión domiciliaria en Santa Fe está restringida a los casos que establece que son muy puntuales, personas de más de 70 años, madres que tienen hijos menores a cargo, personas con afecciones crónicas puntuales. No es que una persona que por la sospecha de poder tener COVID se pueda ir a su domicilio. Por eso lo que hay es un intento de parte de algunos sectores de la justicia de generar, y algunos organismos de derechos humanos, inclusive del Servicio Público de la Defensa, que está pidiendo cosas que no corresponden inclusive al Poder Ejecutivo, al Servicio Penitenciario, de permitir, de generar casos testigos o leading case, donde se otorga la libertad. Esto hay que pararlo. Por eso digo, esto hay que verlo, porque además que es una cuestión absolutamente irregular la forma en que se está procediendo. Ahora, ¿cuál sería la finalidad? Digo, usted habló de complot inclusive. ¿Qué es lo que buscan estos sectores concretamente? Libertades. Más allá, pero ¿por qué, digamos? ¿Por qué habría sectores en la justicia interesados en que de repente haya más libertades en la provincia? Porque hay miembros de la justicia, magistrados, algunos, porque hay un sector también importante dentro del Servicio Público de la Defensa, los defensores, que entienden que tienen posturas directamente, claramente abolicionistas y minimalistas, es decir, que hay que sacarlos de la cárcel. No importa los hechos que hayan cometido ni el riesgo social que implican para la gente en libertad, hay que sacarlos de la cárcel. Entonces, por eso aprovechan esta situación puntual de la pandemia para encontrar un motivo para lograr las libertades. Algunos jueces se ponen a disposición de estos planteos ex profeso, permiten, y eso hay que identificarlo claramente con nombre y apellido, porque no corresponde. Entonces digo, además también violando algunas cuestiones que son fundamentales, como el escuchar a la víctima. Ahora, senador, la legislatura tiene la potestad de revisar el accionar de algunos fiscales y de algunos jueces, hace ya 2 años, si no me equivoco. Lo van a hacer, de hecho, la comisión que está integrada por 8 diputados y 4 senadores, corríjame si me equivoco, que preside el senador Gramajo. Por ejemplo, en el caso del fiscal Espelta, usted es quien va a estar a cargo del rol de acusador por el caso de Emma Pimpi Sandoval y una prisión domiciliaria muy extraña, muy rara. ¿No revisa esto? No toma, me imagino que sí, digo, ¿toma nota la comisión de acuerdos de estas situaciones que se está dando, de los jueces que ustedes consideran o que podrían llegar a otorgar libertades sin los requisitos que la propia ley exige? Lo que pasa es que la Comisión de Acuerdos solamente tiene facultad para investigar a fiscales y defensores, no para poder investigar a jueces. Lamentablemente el sistema arcaico que tenemos en esta provincia, los jueces son investigados por la propia Corte en un tribunal de enjuiciamiento que se complementa con un abogado y 2 legisladores. Pero o sea, perdón, pero vamos a dar vuelta la pregunta. Entonces, ustedes pueden, sí, hacer una presentación ante la Corte. Sí, es lo que estoy diciendo que vamos a hacer. Es más, el día miércoles próximo, pasado mañana, que tenemos una reunión de la Comisión de Acuerdo con la presencia del procurador de la Corte, Jorge Barraguer, vamos a plantear esto. Yo, en mi caso como senador de este departamento, por el caso que te mencioné recién, de esta persona que fue injustamente en libertad, de plantearlo puntualmente por el juez de Cámara, Tomás Orso. Digo, pero yo te estoy diciendo cuál es el concepto que estoy viendo. Los mismos actores, los mismos planteos, que hay un sector de la sociedad que siempre fue abolicionista, garantista, y que son felices y están en la cárcel, están con poca gente. Bueno, el problema es que la sociedad se ve perjudicada, y evidentemente acá lo que tiene que asumir es la ley y los criterios de la justicia, que son los que por ahí hay que plantearlo. No he escuchado todavía las voces
de defensa, pero evidentemente hay que colisionar para que la sociedad reaccione ante estas libertades que se quieren plantear. Bueno, acá vamos a adelantar un poco, vamos a spoilear, como se dice, Dale. pero total lo vamos a ver en un ratito. Una nota que realizó hoy Héctor Galeano con la doctora Jacquelina Balangione. Al 30 de abril dijo textualmente Jacquelina Balangione, realizamos 441 pedidos de domiciliario o escarcelación, o me imagino, digamos, que tiene que ver con esta situación, de las cuales la justicia provincial dio una respuesta favorable en 85 casos y desfavorable en 121 casos, y dijo van a apelar en varios de estos casos. Entonces digo, es una parte fundamental la Defensoría. Sí, por supuesto. Yo entiendo que la Defensoría tiene que cumplir el rol de proteger y defender el derecho de la persona que está cumpliendo una condena. No extralimitarse como la semana pasada, que le pidieron por nota 2 defensores al servicio público, al servicio penitenciario, que en los centros de aislamiento donde van a estar personas, cuando existe un caso aislada porque tiene COVID positivo, tiene un sistema de esposa a la cama para que no se escape, porque son centros no son pabellones carcelarios, son centros creados para personas que supuestamente puedan llegar a tener, en el eventual caso COVID, no tienen barrote, están preparados. Obviamente la seguridad que propone el servicio penitenciario, que está a cargo del cuidado de los presos, es que haya una esposa para cada interno que esté acostado en un centro aislado, que son las aulas de las cárceles, los defensores pidiendo que las esposas no estén. No tienen por qué meterse. No tiene nada que hacer un defensor en el manejo de la seguridad dentro de un servicio penitenciario. El defensor tiene que manejarse en el plano de la justicia y del proceso. ¿Cómo el Estado controla a los presos? Una función que tiene que cumplir el Poder Ejecutivo. O sea, hasta ese nivel de disparate no se encuentra en este proceso. Senador, gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Muy amable.